¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en La Carta Robada, hoy que es miércoles, otra vez un poco tarde porque pues, la mañana casi no alcanza para nada, pero hemos escogido hoy por ser miércoles, que es el día más bonito de entre semana, ¿verdad? El miércoles. Un tema filosófico, digamos, vamos a examinar los fundamentos del neoliberalismo y también vamos a examinar los fundamentos de la propuesta que hizo López Obrador hace un par de años sobre la República Amorosa, y vamos a conectar esto con la historia, es decir, en qué otro momento de la historia o en qué otros momentos, porque han sido varios de la historia, se ha intentado esto de, ¿cómo le diré?, ennoblecer al ser humano, de hacerlo que cambie sus emociones, que abandone, digamos, los apetitos, las ambiciones, las pasiones. Son muy difíciles de abandonar, pero bueno, hay muchos que han intentado lograr eso, lo han hecho a través de algunos planteamientos, y bueno, pues el planteamiento de López Obrador es por el estilo. Él está diciendo que debemos de abandonar el egoísmo, ¿verdad?, este mar negro de egoísmo, dice López Obrador, que domina ahorita a la sociedad, para procurar tener amor por la demás gente, ¿verdad? Entonces, cuando dijo esto López Obrador, pues, se le vinieron encima muchos disque intelectuales atacándolo de que era religioso, de que era un místico, que se creía un mesías, etcétera. Entonces nosotros nos pusimos a revisar y resulta que no, que el planteamiento de López Obrador es perfectamente coherente con otros planteamientos que se han hecho a lo largo de la historia y que han sido fundamentales para que avance la civilización. Así que le vamos a platicar de eso y lo vamos a hacer después de este corte. Liviano nelle calici che la bellezza infiora, e la fuggevole ora s'inebria voluta. Liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviano, amore, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Trovoli, saproli,
Le decía que vamos a dedicar este miércoles, que es los miércoles son los días más bonitos, ¿verdad? Entre semana, porque también está el sábado y el viernes, perdón, el sábado y el domingo, pero para un asunto, digamos, filosófico esta vez, porque lo requiere la situación. Usted sabe, el país está, ¿cómo le diré?, en una profunda depresión, no solamente económica, sino emocional, moral, incluso la gente más, ¿cómo le diré?, emprendedora, más valiente, etcétera, se encuentra ahorita como que titubeando, como que ya hubiese un destino fatal para México, que ya no se va a poder componer, que va a ser desgracia tras desgracia, que no hay manera de revertirlo. En fin, la gente piensa las cosas así, y bueno, pues de ahí viene toda esta epidemia de la depresión, el problema de los suicidios, oiga usted, que le hemos documentado aquí, que están creciendo de manera galopante en cualquier parte del país, no solamente como antes que era Chiapas, Tabasco principalmente, ahora por todos lados. Y bueno, pues es importante saber que esta depresión emocional, moral, filosófica, podríamos decir así, que hay entre la población, bueno, pues tiene que ver con los 30 y tantos años de neoliberalismo, esta ideología que pone al individuo en medio y la idolatría del dinero, como dice el Papa Francisco ahora, como meta superior, ¿verdad? El ser humano vive para tener dinero, vive para tener el estatus que le da el dinero, vive para tener los placeres que le da el dinero y no conoce otros. Y eso no es accidental, eso no es que la gente lo traiga adentro, sino que se ha impuesto la cultura que empezó cuando empezó el neoliberalismo, en esta transición, cuando José López Portillo entrega la presidencia a Miguel de la Madrid, usted lo recordará, y luego pues de la Madrid hace la continuidad hacia Carlos Salinas, que ya estaba en la Secretaría de Presupuesto y pues desde ahí más o menos ya mandaba, aún en el tiempo del gobierno de Miguel de la Madrid. Así que ya lo que posteriormente vino, los siguientes presidentes que tenemos aquí en la imagen 2, pues fueron precisamente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox. ¿Quién no se va a desmoralizar con un presidente como Vicente Fox? Imagínese usted, hasta dan ganas de pegarse un tiro, nada más de oír las barrabasadas que decía y todas las tesis que sostenía y las que anda sosteniendo ahorita, nada más que ahorita pues ya no es el presidente. Y luego siguió Felipe Calderón, el que nos dio esta, ¿cómo le diré?, estos 6 años de terror, ¿verdad?, donde todos andábamos con miedo a salir a la esquina y no volver, porque ese era el temor que daba, o que un ser querido saliera y luego ya no lo volvieras a ver, ese temor latente que nos infundió Felipe Calderón para que no nos diéramos cuenta de la forma en que estaba bajándonos el nivel de vida. Y luego pues ya vino Enrique Peña Nieto, mucha gente pensó que pues con Peña Nieto las cosas cambiarían, algunos pensaron incluso que Peña Nieto regresaría al nacionalismo revolucionario, como le llamaban, o al nacionalismo del PRI, que revertiría las cosas, en fin, pero pues ya estamos viendo que no, él también profesa esta ideología del liberalismo y eso se plasma claramente en las reformas que ha impulsado. El credo que hay debajo de cuando se hacen las propuestas de reforma, cuando se dice, por ejemplo, que Pemex va a ser una mejor empresa porque va a estar sometida a la competencia, ¿verdad? Será una empresa productiva del Estado si aprende a competir en el mundo globalizado. Cuando se habla de eso, de esa forma, pues es que se cree en eso, ¿verdad? O al menos pues, sí, se cree en eso, que se cree que eso es lo que va a sacar adelante al país. Es la ideología que, como usted sabe, es reconocida a Adam Smith o a figuras como Milton Friedman, que son los Chicago Boys, ¿verdad? El Milton Friedman, el jefe de los Chicago Boys, que empezaron ellos sus fechorías en América Latina con el golpe en contra de Allende en 1973. Dieron un golpe, dijeron, vamos a acabar con el comunismo, ¿verdad? Entonces agarraron a toda la izquierda y a la que no la pudieron ejecutar, pues los hicieron huir del país. Y luego ya que se fue todo el mundo, la oposición, empezaron con el programa de Friedman, allá en Chile, y a partir de ahí pues lo han venido haciendo país tras país, tras país, tras país, y algunos se han liberado ya, como es el caso de Argentina o Bolivia, Venezuela también en cierta forma, y Ecuador, ¿verdad?, que son, digamos, los que
han podido revertir un tanto esto, pero pues es lo que domina, y la ideología de esta gente pues es muy simplona, ¿verdad? En cierta forma es muy simplona. Viene de la imagen que tenemos aquí de Jeremías Bentham, este fulano que, mire, está embalsamado, usted no lo va a creer, pero es uno de los ideólogos del Imperio Británico, tuvo mucha influencia acá en América Latina, con los liberales malos, digamos, ¿verdad? Como fue aquí Ramírez, el nigromante, que era enemigo de Juárez. Bueno, ese hombre creía en Bentham, que era el papucho de los liberales en aquel tiempo, y este hombre desarrolló una cosa que le llama el cálculo hedonista, ¿verdad? Decía que el ser humano se mueve por el principio del placer y el dolor, es lo único que lo determina, que lo mueve, ¿verdad? Cuando trae ganas de algo que le proporciona placer, se mueve en esa dirección, ¿verdad? Y se aleja siempre de lo que no le gusta. Entonces ahí se mueve más o menos el ser humano, y es como un animalito que puede ser pues manejado, ¿verdad? Quieres placer, te va a costar; quieres dolor, pues ese no lo pagas, ¿verdad? No te lo vamos a vender. Y decía Bentham y también Adam Smith que pues eso era lo que creaba el mercado, ¿verdad? Y que lo que regía las leyes del mercado era la ley de la oferta y la demanda, que era una expresión de este principio del placer y el dolor. Esa era su concepción. De ahí se acababa todo. No se vaya usted a creer que eran más complicados estos fulanos. Y Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, pues dice, no, el hombre no se debe andar ocupando de los asuntos generales, al ser humano no le interesa la humanidad ni su país, al ser humano lo que le interesa es su interés personal, su familia, sus placeres, la atracción por el sexo opuesto, decía, y si acaso, pues ahí la comunidad inmediata, el municipio, como dicen los panistas, eso es lo que le interesa a un ser humano. Ya los asuntos de la humanidad, de la historia, de la patria, del rumbo, de la economía, pues ese es asunto de Dios. El ser humano es muy pequeño, es chiquito, ¿verdad? Dice Adam Smith, ahí se debe quedar, no lo ande usted involucrando en problemas mayores, porque le va a hacer mal. Déjelo ser, que lo que busque, lo que le da placer, déjelo, es libre, todo lo que él quiera, todo lo que se le antoje, todo lo que le apetezca, eso es él, ¿verdad? Es un ser así que busca el placer, que tiene apetitos. Eso es lo que decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, y ese es el liberalismo. Claro, cuando ya usted es una sociedad que ha tenido una dosis de liberalismo que ya va para 32 años o 33 años, estamos hablando de 1982, el viraje, 32 años exactamente, bueno, pues entonces sí, ya usted pues empieza a padecer otros males, como la depresión, como el sentir que la vida no tiene sentido, que todo es, pues claro, porque pues si usted no tiene placer, pues entonces, ¿verdad? Si usted no tiene dinero, o si en condiciones de hundimiento económico usted no puede conseguir lo que busca, pues entonces ya usted se deprime. Mire, estábamos leyendo en Durango un reporte sobre suicidios. Usted sabe, Durango tiene un número de suicidios crecientes, igual que Coahuila y igual que aquí, nomás que aquí pues no salen en los periódicos. Y una de las razones por las que un jovencito de, digamos, 17 años se puede suicidar mediante el método del ahorcamiento, porque es el que no le cuesta, ¿verdad? No va a andar comprando una pistola. Pues una razón para suicidarse ahorita es, por ejemplo, que usted tiene un celular que no es tan chido como el de su amigo, ¿verdad? Entonces su amigo anda acá con un celular y se hace selfies y hace todo tipo de maniobras, y usted tiene un celular más limitado. Bueno, pues eso puede llevar a un niño, a un jovencito, a pegarse, bueno, a ahorcarse, ¿verdad? Por el estatus, pues porque él no tiene el mismo celular, el Samsung Galaxy, no sé qué, que cuestan 5,000 o 10,000 pesos, no lo puede tener, entonces eso lo frustra y se le cierra la vida, ¿verdad? Entonces se suicidan. Esa es ya una, ¿cómo le diré?, una expresión última de esta ideología del liberalismo, esta ideología del mercado, ¿verdad? Que pues mire, la dejaríamos en paz si nos estuviera yendo bien, pero nos está destruyendo como sociedad, así que tenemos que cuestionarla. Vamos a regresar con más después de este corte. Amor
Bueno, pues le decíamos que vamos a concentrarnos hoy, nos estamos concentrando más bien en esta cuestión filosófica de si es, ¿cómo le diré?, sensato esto de la propuesta de López Obrador de una república morosa, porque ya ve cómo fue atacada, cómo fue menospreciada, y bueno, pues luego después como que Obrador ya no la peleó mucho, y bueno, pues se dejó por ahí, nosotros nos dimos a la tarea de volver a revisarla, y mire, el planteamiento, como le decía, es útil. ¿Por qué? Porque tenemos 32 años como país dominados por esta ideología que es el liberalismo, que se basa en los escritos de este fulano que ve usted ahí embalsamado en un museo de Inglaterra, que es Jeremías Bentham, que es el de la tesis del cálculo hedonista, pero no es solamente él. Usted sabe que, por ejemplo, tiene mucha influencia entre los liberales mexicanos esta señora que se llama Ayn Rand, que viene aquí, esta señora que murió en 1982, fue ideóloga del liberalismo muy fuerte, inspiró a figuras como Ronald Reagan, gente así, allá en los estados, a los neoconservadores. Ella es la que inspira a los neoconservadores. Si usted quiere conocer cómo piensa esta mujer, pero le da flojera leerla, pues lea a Denise Dresser. Ándele, Denise Dresser refritea a Ayn Rand en sus discursos, ¿verdad?, contra los monopolios. Ay, ¿por qué hay monopolios? ¿Se acuerda usted de Denise Dresser? Bueno, pues ella es una liberal al estilo de Ayn Rand. Y otro que pues también encarna, dice López Obrador, que es el filósofo, digo, el ideólogo, no es filósofo, es el ideólogo más afanoso de la derecha, que es Enrique Krause. Todos los días manda Twitter, todos los días está pero bien metido, echándose el rollo liberal contra supuestamente la opresión del Estado. Tiene una pesadilla con el gobierno de Maduro allá en Venezuela. En fin, es muy afanoso, es cierto, como ideólogo de la derecha. Y bueno, pues él es el que en sus escritos, sus libros de historia, etcétera, reorganiza la historia de México para
presentarla como un ascenso hacia el liberalismo, ¿verdad? Como si ya hubiéramos llegado al fin de la historia, y siempre pone este conflicto entre el individuo y el Estado. Siempre es el Estado opresor contra el individuo, que se le debe permitir todo para que avance, no debe haber reglas, no debe haber limitaciones, en fin, es un libertario, como les dicen también en Estados Unidos a los ideólogos de la derecha. Pero déjeme decirle, ¿cómo le diré? El epítome real en la historia del liberalismo pues es Trasimaco, este hombre con el que debate Sócrates en la República de Platón, que lo tenemos con esta frase. Mire, se resume todo. Trasimaco sostiene pues que la justicia es la ley del más fuerte, ¿verdad? Es lo que al más fuerte le conviene, etcétera. Entonces le dice Platón, bueno, pues está bien, tú partes de eso, yo te voy a demostrar que la justicia es lo que es conveniente para todos, y se basa en un principio de que la justicia pues no es solo un imperativo, sino que es lo que mejor funciona, ¿verdad? Una sociedad justa es la que mejor funciona, es la que mejor le va a todo mundo. Y bueno, pues Platón desarrolló más o menos en el planteamiento que hace López Obrador, que dice que debe haber gente que aprenda a vivir para los demás y que se sienta feliz sirviendo a los demás, porque ese es el punto, ¿verdad? Hay mucha gente que sirve a los demás, pero lo hace así como muy a fuerzas, ¿verdad? Y ya nomás termina de hacer el bien y ya descansa y vuelve a los placeres. Esa es la dicotomía. En cambio, alguien que hace eso y es feliz, bueno, pues eso es lo que Platón iba desarrollando y le llama el rey filósofo, ¿verdad? Aquí está cómo se formaría un rey filósofo así esquemáticamente, qué se le debe de dar al principio cuando es joven. Y mire, lo primero es que se le tiene que dar una formación científica, tiene que saber cómo funciona el universo, porque mire, según Platón, pues las leyes que la sociedad debe adoptar, las leyes que deben de regir a las naciones, pues son las mismas leyes que rigen el universo. Ese es el punto, ¿verdad? Porque no son ocurrencia de nadie, no son puntadas de nadie, sino que se observa el universo, se le ve cómo se organiza, y entonces en esa misma forma uno trata de organizar a la sociedad. Y el rey filósofo pues debe estar imbuido de esto, como para que ya después de los 50 años, porque Platón decía, apenas después de los 50 años, ya cuando, como dice Shakespeare, ¿no?, la carne, se atempera la carne, entonces ya tú puedes empezar a pensar en serio, ya puedes tener objetivos que no tienen que ver estrictamente con tus aspiraciones egoístas, entonces ya puedes contemplar la verdad, ¿verdad? Ese es planteamiento que lo han hecho también Dante Alighieri en El Paraíso, varios de las figuras de la historia. Entonces, eso era más o menos lo que buscaba. Y mire, ¿de dónde venía esta idea que del universo se podía sacar la justicia? Pues viene de Pitágoras y los pitagóricos, que vivió, como le diré, ¿qué serían? Unos 400 años antes de Platón. Él vivió por allá en los 800 antes de Cristo, Platón fue en los 300, bueno, estamos hablando como que 500 años antes de Platón. Pitágoras. ¿Qué encontró Pitágoras? Muy sencillo, que todo en el universo está proporcionado, que todo en el universo tiene un orden proporcional, ¿verdad? Por ejemplo, si usted agarra una cuerda, ¿verdad?, de cualquier tipo, la estira y la va a sonar y va a encontrar ahí la reproducción de la escala musical, como la encuentra también en la organización de los planetas, en el sistema solar, que eso fue lo que descubrió Kepler pues como 2000 años después, ¿verdad? Pero lo importante era entender que había proporciones en el universo y que lo que no es proporcional pues es inequitativo, es injusto. De ese concepto natural se planteó la idea de la justicia. No se vaya a creer usted que la justicia es, es que yo soy bueno, los pobrecitos me dan mucha lástima. Eso no funciona. Es que si no hay equidad, no funciona la sociedad. Si no hay justicia, entonces es un despapalle, ¿verdad? O hay violencia, o se matan todos, o se suicidan, como le estamos reportando aquí. ¿Cuál fue el fruto importante de la obra de Sócrates, de Platón, de los pitagóricos? Platón pues era un pitagórico, él lo decía, ¿verdad? Pues el producto más grande de ellos fue precisamente Alejandro el Grande, que tiene usted aquí en la imagen siguiente. Alejandro el Conquistador le dicen unos, pero Alejandro el Grande pues es en este cuadro ya antiguo, ¿verdad?
pues era un producto de la Academia Platónica. Su madre había estado vinculada, su padre pues era Filipo de Macedonia, pues el tipo, pues no le puedo dar muchas recomendaciones sobre él, pero su madre sí, su madre estuvo vinculada a lo que serían los restos de la Academia de Platón, y bueno, pues ella trató de generar en su hijo el rey filósofo que planteaba Platón. Después vino Aristóteles, que era agente del imperio persa, y lo envenenó, muy sencillo, era botánico, ya sé que Aristóteles se sabía de memoria todas las plantas que había en ese tiempo conocidas, porque ese era su método, ¿verdad? Pero a la hora de que Alejandro avanzó hacia destruir a Persia, al imperio persa, que era el que dominaba el Mediterráneo, entonces Aristóteles tuvo la fineza de envenenarlo y murió pues muy joven, no tenía ni 30 años. Fíjese usted, este hombre que en aquel tiempo, mire, para que se dé usted una idea de cómo perdió la humanidad con este señor, con este joven Alejandro, pues es que su equipo de gente, dominados por los que después sería la descendencia de Cleopatra, ya habían desarrollado un pistón, fíjese usted, estaban desarrollando la idea de un motor para echar la producción, obviamente para ahorrar caballos, o sea, sustituir al caballo, mover producción de calor, etcétera, con un pistón. Uno de sus principales asesores estaba pensando en la idea de lo que después serían los motores que le dan movimiento a los carros. Fíjese usted, fíjese todo lo que perdimos, porque luego vino el Imperio Romano, que fue una barbaridad, ¿verdad? Y se perdieron casi 2000 años por la muerte de Alejandro. Pero ese es el producto de la Academia de Platón, y él encarnaba esos principios, ¿verdad? Él andaba no conquistando, andaba liberando a la gente. Alejandro, una vez le dijeron, oye, te traemos una cajita de puro oro y diamantes que era del rey persa Jerjes, ¿verdad? Y le agarró y dijo, ¿y qué te parece? Le dijeron, oye, pues está bien, aquí me gustaría guardar la Ilíada, ¿verdad? Entonces ahí guardó la Ilíada. Eso es lo que él decía, ¿verdad? De lo que pensaba de los tesoros materiales. Así que él pues era una especie de rey filósofo, y es el mejor producto. Hay otro producto de la Academia de Platón, y se lo vamos a platicar después de este corte. Liviano nell'eticalici che la bellezza infiora, e la fuggevole ora s'inebria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Bueno, pues le decía que esto de la República Amorosa que estuvimos revisando en estos días, pues tiene su sentido, que tiene su conexión con la historia de otros momentos en que se ha intentado precisamente establecer
una forma para que el ser humano, especialmente los dirigentes, la gente que se encarga de los asuntos públicos, puedan ellos superar lo que es siempre pues el lastre, ¿verdad? Las pasiones, los intereses personales, el egoísmo, etcétera, etcétera. Y que bueno, Platón intentó algo y el fruto de la Academia Platónica pues fue Alejandro, pero hubo otro fruto menos reconocido a Platón, pero que también es resultado del trabajo de él y de Sócrates, que es precisamente San Pablo, el apóstol. San Pablo, pues ya sabe usted, le decían el griego, porque era griego, ¿verdad? Y siempre predicaba entre los griegos, porque decía, me voy a echar el rollo mejor con los griegos porque me entienden más, ¿verdad? Es decir, porque el pensamiento cristiano, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la imagen 12, es San Pablo, el griego, ¿verdad? Y como le digo, se la dedicaba a predicar en esa región, porque se le hacía más fácil, ¿verdad?, que cualquier otro tipo de público. Pues él tiene una formación, algunos que sostienen que en realidad el cristianismo es la forma avanzada de la visión platónica, de la visión socrática, ¿verdad?, llevada al imperio, dentro del imperio, hacia Roma, ¿verdad?, por esta gente que fueron los apóstoles, ¿verdad?, el pensamiento apostólico. Y San Pablo pues tiene un planteamiento que se llama la Carta a los Corintios, la 13, donde habla de esto que llama caridad. Aquí la traducen como amor, en esto que le tenemos, pero es en realidad caridad, es decir, el principio de amor a los demás. Y es un mensaje, ¿cómo le diré?, devastador, si usted lo lee, porque dice, bueno, pues tú podrás saber todo, podrás hacer pronósticos, saber qué va a suceder, podrás incluso, dice, ser muy abnegado y entregar tu vida y entregar tus bienes por alguna causa o por lo que sea, pero si no tienes caridad, o sea, si no tienes amor, como se traduce ahí, pues no eres nadie. Entonces dice, la ciencia perecerá o será superada, los órdenes políticos también, etcétera, lo único que prevalece es el amor y es lo único. Es decir, usted lo debe de leer porque es fundamental, es un documento base de la sociedad moderna, es decir, el ser humano salió del salvajismo, de romano, ¿verdad? Vino el Renacimiento gracias a estos planteamientos, a la idea pues de que un ser humano puede vivir para los demás, aunque a Trasimaco y los demás dicen, no es cierto, todo el que se mete a hacer el bien en realidad anda buscando su propio bien, como nos dice la gente, ¿verdad?, en la calle todos los días, todos llegan a robar, dicen. Entonces no puede creer que puede haber alguien que esté pensando de otra manera o que sienta de otra manera. Pues no es fácil, ¿verdad? Se tiene que tener una formación. Hay un problema, mire este Manuel Kant que tenemos aquí en la imagen 15, pues es el que sostiene filosóficamente, ¿verdad?, con unos libronones, la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, que tenemos aquí a Kant en la imagen 15, pues él dice que no, ¿cuál ley natural? No es cierto, el punto es lo que cada hombre quiera hacer, ¿verdad? Y eso pues finalmente significa que todo hombre finalmente es eso, un pedazo de intereses personales, egoísmo, un masacote aquí que trae que no se lo puede quitar, no hay nada superior a eso. Y dice Kant que la única manera de controlar eso es con leyes, ¿verdad? Para que si haces alguna maldad, pues se te den un manazo, ¿verdad? O te metan a la cárcel o algo así. El pensamiento kantiano pues es una tortura, ¿verdad? Pues el ser humano no puede ser libre, no puede cumplir con el deber y ser feliz, sino que siempre el deber va a ser como una frieguita, ¿verdad? Bien, pero ni modo, como dicen acá, ¿verdad? Una frieguita, sí, tengo que hacer el deber, ay, sí, tengo que servir a los demás, ay, qué friega. Ese es el pensamiento kantiano. Entonces Schiller, que tenemos aquí en la imagen 16, la última imagen, porque ya se nos acabó el tiempo, pues explica esto, la educación estética y el concepto del alma bella, y básicamente es eso, fíjese usted, alguien que encuentra placer en el deber, alguien que ya no tiene el conflicto, ¿verdad?, de tener que satisfacer primero al cuerpo y a los placeres para después tomarse una chancita para cumplir con el deber moral, porque Schiller dice, si tú te abrazas a un deber moral, a una causa moral, entonces tú puedes ser educado, tus emociones pueden ser educadas,
a través de la educación estética, principalmente con el arte, ennoblecida tu alma, embellecida tu alma, para que puedas entonces sí decir: lo que hago, mi deber es mi placer, lo que hago por los demás es lo que me gusta, es lo que más placer me da. Como dice la tesis de López Obrador, el hombre debe encontrar la felicidad en hacer el bien por los demás, no hacer el bien por los demás los fines de semana, ¿verdad? Y el resto dedicarme a ver cómo satisfago mis pasiones, no, sino que en el trabajo, buscando el bien de los demás, es la manera de ser feliz. Una tesis muy parecida al principio del alma bella de Schiller. Ya se nos acabó el tiempo, qué lástima, porque todavía teníamos un poquito más de rollo, pero bueno, pues el tiempo aquí es limitado, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor retomamos el tema el próximo viernes, que es día de, usted sabe, de temas de fondo. Podríamos volver a retomar el asunto, quizá con mayores argumentos. Podemos leer el discurso de Gettysburg, que es fenomenal, ese discurso de Lincoln en el campo de batalla, cuando han muerto varios miles de norteamericanos, pero representa esa batalla el punto de inflexión, es decir, donde Lincoln empieza a ganar la guerra, y eso pues también beneficia al gobierno de Juárez, que era un aliado de Lincoln en aquel momento. Vamos a terminar, lo invitamos para mañana, para que nos sintonice, ya sabe, aquí a las 12 de mediodía. Hasta mañana.